Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 30 de mayo del 2024. Para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a leer hoy el segundo libro de Crónicas, capítulos 17 al 20, y el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 47 al 57. Segundo de Crónicas 17 al 20 y Juan 11, 47 al 57. Terminando el relato que nos da el Evangelio de San Juan acerca de eh, la muerte y resurrección de Lázaro, aparecen en estos últimos versículos algo pues que ya nos va a introducir, como les he dicho, en el desenlace de la obra del Señor. Y dice que pues fue tan impactante la noticia de la resurrección de Lázaro que muchos de los judíos, versículo 45, que habían venido a acompañar a María y vieron lo que el Señor hizo, creyeron en él. ¿Sí? Obviamente, pues hay medios a través de los cuales el Señor siembra esa semilla de fe en las personas. Uno es su palabra. Hay personas que creen su palabra simplemente, pero otros necesitan un estímulo superior y a través de los hechos, a través de las obras del Señor. De allí que es muy importante esas dos formas a través de las cuales nosotros podemos dar a conocer al Señor, a través de las obras, ¿sí? O sea, en la medida en que el Señor está influyendo en mi vida, yo aprendo a orar de la mejor manera de su mano. Esa es una forma como yo puedo ayudar con la fe a los demás, pero también a través de la palabra, de lo que se enseña, de lo que se instruye. Ellos entonces viendo este acontecimiento sobrenatural, eh, sin duda alguna impactante, dice que creyeron en él. Luego, dice el versículo 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que el Señor había hecho. Entonces los principales sacerdotes y fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Acuérdense que la expectativa que tenían los judíos del Mesías era un libertador del yugo. Ellos lo veían de esa manera, de su yugo en este momento, o en este caso del Imperio Romano. Entonces, la proclamación de un Mesías sería la proclamación de su rey. Y pues alguien que se proclamara su rey estaría completamente opuesto al imperio que en ese momento los dominaba. ¿Quién era su soberano? Pues el César, ¿sí? Aunque pues había un rey en Galilea, pero era alguien ahí como representativo porque el rey soberano en ese momento para el pueblo de Israel era el emperador romano. Entonces, que el pueblo reconociera al Mesías, que el pueblo proclamara al Mesías, era casi una declaración de insubordinación y rebeldía contra el imperio. Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿No? Donde la gente lo reconozca, ¿sí? Donde la gente crea en él, pues obviamente al proclamarlo se nos van a venir encima de los romanos y van a destruir nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Sí? Ellos sabían y reconocían claramente el poder militar del Imperio Romano, pues lo vivían, eran víctimas y hemos hablado como, por ejemplo, la crucifixión era uno de los castigos que utilizaba el Imperio Romano para anular o aniquilar cualquier manifestación en contra de ellos. Entonces, ese era el temor, ellos tenían ese temor, triste, ¿no? Porque eh, reconocían más el poder del enemigo que el poder que pudiera tener el mismo Señor. ¿Sí? Si fuese así, digamos que
que ellos estuvieran seguros que él era el Mesías. ¿Por qué temer aunque el enemigo se vea tan grande, tan poderoso, tan fuerte? Pero no será más poderoso el Señor, sus planes y su palabra. Y ahí está la duda, ¿sí? A ellos les daba más temor era que el imperio romano pudiera venirse encima. Eso tal vez a veces nos pasa, ¿no? Que nos da más miedo de la oposición de algún poderoso en este mundo que en verdad el cumplimiento de la palabra del Todopoderoso. Dice entonces, versículo 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Aquí ya Caifás está haciendo pues como una declaración que es necesario que el Señor muera, de nuevo, porque si lo proclamaban como rey, muchos iban a morir porque el imperio romano lo iba a ver como una amenaza y no iba a permitir eso. Imagínense que un pueblo tan pequeño como el pueblo de Israel, de Judá, se levantara contra semejante imperio. ¿Eso qué iba a hacer? Inspirar a otros pueblos que igual estaban bajo el yugo de los romanos y pues sería una completa decadencia para el imperio romano. Así que ellos de ninguna manera lo iban a permitir, iban a tratar de aniquilar y anular esta posible rebelión. Entonces, ¿qué dice Caifás como sumo sacerdote? Dice, no, no, es necesario que matémoslo, pues, que muera uno por toda la nación y no que mueran todos por esta situación. Así lo veía él, pero ¿qué reconoce Juan el Evangelista? Dice el versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que el Señor Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces ya Juan le da una interpretación a las palabras de Caifás. Juan le da una interpretación a esta situación y dice, claro, pues Caifás aparentemente pues, ni siquiera está reconociendo al Señor Jesús como Mesías, pues cómo va a tener claridad de esto, pero como él tiene una investidura, me parece muy particular, una investidura soberana, y esa investidura soberana le está representando de alguna manera, pues al Señor, un sistema de culto al Señor. Entonces dice, como él era autoridad, él era sumo sacerdote en ese año, pues aunque no fuera consciente, pues el Señor lo usó para profetizar algo muy cierto acerca del Señor, que de que por él, por la muerte de uno, se iban a salvar los muchos, ¿sí? Lo que Pablo va a decir, que así como el pecado entró en la carta a los romanos, que así como el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, así también la salvación y la vida entró por uno, que es el Señor Jesucristo. Y pero aquí dice algo muy, muy interesante. Dice que el Señor, así lo interpreta Juan, acordémonos además que la expectativa mesiánica era para el pueblo de Israel, ¿sí? En la idea del Mesías, ellos no pensaban en un salvador del mundo, ¿sí? Ellos pensaban en su salvador, en su Mesías, en su ungido, descendiente de David, que vendría a traer justicia, que vendría a traer paz, que vendría a traer redención, ¿sí? Era su salvador, ¿sí? Era tu Mesías. Ellos no tenían una idea de un Mesías universal, sino para su pueblo. La idea, y digámoslo así, la verdad acerca de que el Mesías Salvador era para todo el mundo, para todo, digámoslo, un Mesías universal, va a venir después. Ellos no lo van a entender durante la vida del Señor, ellos lo van a entender cuando viene el Espíritu del Señor, cuando el mismo Espíritu del Señor y las dinámicas que están relatadas en el libro de los Hechos los va a llevar a esparcirse
compartiendo el evangelio a todas las naciones. De hecho, si usted ha prestado atención a la lectura de los hechos, se van a ir dando cuenta que en la medida en que van pasando los relatos, ellos se sorprenden incluso que los gentiles recibieran el Espíritu Santo, que los gentiles pudieran acceder a la salvación. Por eso, con tiempo después, ellos van a comprender de que el Mesías no era el Salvador solo de la nación de Israel, sino que era el Salvador del mundo. Por eso aquí Juan escribe su evangelio, según pues, la mayoría de los comentaristas, por lo menos unos 40, 50 años después de los acontecimientos, a 40, 50 años después de Cristo, había evolucionado mucho el conocimiento, habían comprendido mucho mejor las palabras del Señor, así que Juan puede interpretar con toda claridad este acontecimiento. Claro, él se está refiriendo entonces a que el Señor Jesús moriría por todo el mundo, ¿sí? Y que congregaría en él a todos los hijos de Dios que estarían dispersos. Para los judíos, antes, ¿sí? Para ellos los únicos hijos de Dios eran los judíos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Pero Juan, de hecho Juan en el capítulo 1, versículo 12 de su evangelio dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué entendió Juan? Que hijo de Dios no solo era entonces el que pertenecía, el que descendiera de Abraham, Isaac y Jacob, sino que hijo de Dios se iba a convertir aquel que creyera en Jesucristo, que es que le recibiera como su Señor y su Salvador. Hace poco, por eso el tema del concepto de pueblo de Dios, ¿sí? Que la gente, a veces somos muy acelerados en apreciaciones, en comentarios, y decimos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es aquel que le reconoce, pueblo de Dios es aquel que le teme, pueblo de Dios es aquel que le ama. Ese es el pueblo. Como dice, de hecho, la lectura que estamos leyendo en Crónicas sobre Josafat, cuando dice... bueno, no, hace unos días, perdón, cuando Salomón está consagrando el templo, en el capítulo 7 de Crónicas, dice, si tu pueblo sobre el cual tu nombre es invocado, ¿sí? Se humillare, se buscare tu rostro, se arrepintiere de sus malos caminos, dice, el pueblo, tu pueblo sobre el cual tu nombre es invocado. Entonces, pueblo de Dios no es solo una descendencia digámoslo, física, biológica, sino que pueblo de Dios es aquel que le reconoce y que entra en ese pacto. Entonces, siguiendo aquí con lo de Juan, reconociendo que lo que está diciendo Caifás es una profecía que nos va a implicar a nosotros también, porque dice que él congregaría en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿En qué uno? Pues en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el vínculo unificador de todos aquellos que el Señor pues ha permitido que lleguemos a su camino. Luego dice, versículo 53, así que desde aquel día cortaron matarle, por eso el Señor ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Como habíamos dicho, estaba cerca la Pascua y pues estaban en esa expectativa de aquel que había hecho milagros y que muchos habían proclamado pues como rey de los judíos. De hecho, esa era la proclamación, que él era el Mesías. Dice entonces que los principales habían dado orden para que estuvieran atentos para tomar preso al Señor, buscando la oportunidad de tomar preso al Señor. Y en la lectura de Crónicas, es una lectura, la lectura de los libros de los reyes de Crónicas es de prestar mucha atención porque el contexto general de esta lectura, después de Salomón, cuando Salomón muere y toma su lugar su hijo Roboán, Roboán
buscó consejo en los ancianos del pueblo, pero también lastimosamente en sus amigos jóvenes. Tomando, escuchando ambos consejos, Roboam toma una mala decisión de seguir el consejo de los jóvenes. ¿Sí? Cuando sigue el consejo de los jóvenes, empieza a gobernar de una manera tan densa, tan gravosa, que el pueblo se sublevó. Y bueno, todo eso también viene como consecuencia del mismo pecado de Salomón. Así que el pueblo de Israel, las 12 tribus que había logrado consolidar y establecer su padre David, eh, en manos, y como consecuencia del pecado de Salomón, en manos de su hijo Roboán, se divide. Entonces se divide, 10 tribus van a quedar en la parte norte de la tierra de Israel, ¿sí? Todo lo que era, se conoce como la tierra de Canaán. Pues 10 tribus van a quedar en el norte y 2 tribus van a quedar en el sur. Hay una división de ese reino de David y de Salomón. En el reino del norte entonces quedan 10 tribus, empieza a gobernar un hombre llamado Jeroboam. No era del linaje de David, ¿sí? No era descendiente de David, a quien el Señor había escogido como soberano, ancestro del Señor Jesucristo, y él establece su capital en la ciudad de Samaria, al norte, ¿sí? Entonces tenemos un reino nuevo que se va a llamar Israel porque pues tiene la mayoría del pueblo, numéricamente 10 de las 12 tribus, pero su capital se va a establecer en Samaria. Y al sur va a quedar un pueblo llamado Judá y su capital va a ser Jerusalén. ¿Por qué se va a llamar Judá? Porque la tribu principal de este nuevo reino pequeño es Judá, ¿sí? Y se le adhiere la tribu de Efraín. Entonces, pero en sí, la gran tribu de Judá va a ser la principal y además, pues los reyes van a ser de esta tribu descendientes de David. Entonces, dos reinos: Judá con capital en Jerusalén, Israel con capital en Samaria. Esta historia es la que va a seguir contándonos los libros de Reyes y los libros de Crónicas. Por eso, si ustedes van leyendo con atención, cuando dice, por ejemplo, el capítulo 17, que nos corresponde en la lectura, dice que reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. O sea, que nos está hablando de un rey en Judá, ¿sí? ¿De quién está hablando antes de Josafat? De Asa, eh, que reinó en Judá. Entonces, en la lectura ustedes van a ir distinguiendo que dice, por ejemplo, reinó Asa en Judá, luego nos va a mencionar, por ejemplo, que reinó Acab en Israel, ¿sí? Entonces, deben hacer esa distinción, por eso aparecen unos reyes, digámoslo así, contemporáneos. Entre ellos, a veces tuvieron amistad entre los reyes de Israel y de Judá, pero a veces tuvieron enemistad. ¿Cuál es digamos, el factor crítico en esta situación? Que los reyes de Israel del norte, al no tener su centro, a ver, ¿por qué Jerusalén era el centro? Porque allí estaba el templo. De alguna manera, aunque esto se haya convertido en una monarquía, era una monarquía que estaba muy centrada en el culto a Dios, ¿sí? Entonces, su carta magna, su constitución política, por decirlo de alguna manera, era la ley mosaica, ¿sí? Ellos se regían mucho, aunque también la invalidaban o la desobedecían, pero de alguna manera había un vínculo, algo que los unía, y era el templo y el culto al Señor. ¿Y dónde estaba el templo? En Jerusalén, ¿sí? Así que por eso Jerusalén vinculaba a la nación. Cuando se dividen y el pueblo del norte queda lejos de Jerusalén, lejos del templo, pues obviamente se rompe este vínculo unificador, y por miedo, el primer rey del norte, que es Jeroboam, establece un culto pagano, levanta unos altares, inicialmente eran altares al Señor de Israel, al Eterno de Israel,
pero también levantó unos altares a otros dioses. Así que todos los reyes de Israel van a estar desviados en su fe. ¿Sí? Todos, absolutamente todos, puesto que no hay sacerdotes de levitas, pues, bueno, mentira, sí va a haber sacerdotes levitas, pero no hay culto, ¿sí? No hay templo. Entonces, el culto de ellos va a ser una cosa completamente tergiversada. Y los de Judá, pues van a tener siempre el templo, va a haber siempre sacerdotes, pero algunos van a obedecer digámoslo así, al culto, pero otros también van a desobedecer. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la dinámica de la lectura de los libros de los reyes y de los libros de las crónicas. ¿Sí? Para que más o menos entiendan y sean muy detallistas, que se van a dar cuenta que todos, absolutamente todos los reyes del norte hicieron lo malo. No hubo uno bueno. Todos hicieron lo malo. Algunos fueron sagaces, algunos fueron gobernantes, digámoslo así, astutos, buenos estadistas, pero respecto a la fe, a la obediencia, estuvieron completamente apartados. En la lectura de hoy viene Josafat, para que lo lean con detenimiento. Son varios capítulos, pero tengan en cuenta varias cosas en Josafat. Josafat gobernó desde los 25 años y gobernó 35 años. Según la Biblia, actuó bien, caminó, dice el versículo 7, animó su corazón en los caminos del Señor y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Algo con lo que el Señor siempre lidió con el pueblo de Israel era con su idolatría. ¿Sí? Ellos tenían el templo, tenían pues el culto al Señor, pero también tenían lugares altos a otros dioses. ¿Sí? Era un problema. El Señor tuvo que lidiar con esta situación. Cuando lo que la Biblia considera un buen rey sobre este pueblo es cuando reconoce y busca santificar al pueblo y apartarlo de estos cultos idólatras. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, Josafat trata de purificar el culto y enfocarlo solo en el templo. Josafat entonces actúa, dice que hizo lo bueno delante del Señor, andó en los primeros caminos de David su padre, no buscó a los Baales, o sea, se dedicó al Señor y va a contar algunas o cosas muy buenas que hace Josafat. Pero Josafat va a cometer una falla, y es que Josafat va a emparentar con el rey de Israel, con Acab. ¿Sí? Esa es la falla de Josafat. Josafat, no sé, por buscar la paz, por buscar un acuerdo, por conveniencia, por como usted le quiera llamar, emparenta a uno de sus hijos con la hija nada más de Acab y Jezabel. ¿Sí? De nuevo, Acab y Jezabel están reinando en el norte, malos, porque la Biblia habla de ellos que eran muy malos. Esta señora Jezabel no era judía, no era israelita, ella era de Sidón, era de otro pueblo, era idólatra, era pagana, era medio bruja, sí, así se habla de ella. Y esta señora influencia tanto en Acab que lleva al pueblo de Israel del norte pues, a una decadencia espiritual. Era una mujer muy mala, ambiciosa, codiciosa y dominaba al marido. El marido no tenía, eh, era un hombre como pusilánime, sin criterios, domina a su marido y lleva a una decadencia espiritual el reino del norte. Josafat, aunque actuó correctamente, tratando de unificar el culto al Señor, insisto, por conveniencia, por tener paz con sus vecinos, emparenta entonces con Acab y Jezabel, casando a su hijo Ocosías con la hija de Acab y de Jezabel llamada Atalía. Así que, pues, perdón, no a su hijo Cosías, sino a su hijo, Ocosías es el nieto, a su hijo Joram, perdón, a su hijo Joram, que lo emparenta. Esa va a ser la falta de Josafat. Y Josafat tal vez no lo midió en el momento, pero esto va a traer una situación muy difícil a Judá.
Cuando él gobernó, pudo traer como armonía, vino la bendición del Señor, pero por una mala decisión, por conveniencia, va a traer dolores de cabeza a sus generaciones venideras. ¿Sí? Eh, Definitivamente, meditando yo en esto, nosotros tenemos que cuidar todos los días, todos los pasos y todas las decisiones que tomemos. Una mala decisión por conveniencia, por no escuchar al Señor, por, por tantas motivaciones equivocadas, pueden traer consecuencias lamentables. Y Josafat, habiendo hecho tanto esfuerzo para hacer lo correcto, en una decisión, podríamos decirlo, un tanto deliberada, va a traer el sufrimiento y dolor al pueblo por el cual quiso hacerle el bien. Por eso este camino que nosotros hemos, digámoslo, elegido o que hemos atendido este llamado, es un camino que no tiene vacaciones, es un camino donde nunca podemos bajar la guardia. En este camino no hay una meta alcanzada, la meta alcanzada es en la gloria del Señor. Es un camino en que nunca podemos bajar la guardia, es un camino en que nunca podemos tener exceso de confianza, en que nunca podemos mirar atrás. Eso nos dice el libro de los Hebreos. Y que si hoy gozamos de la luz del Señor y estamos cerca del Señor, eso hay que cuidarlo. No podemos de ninguna manera pensar en darnos, como algunos dicen, vacaciones espirituales o creer que hemos llegado a un gran estándar de santidad o de espiritualidad. Hoy necesito al Señor para hoy y cada día lo necesito y por eso cada día le buscamos y por eso cada día procuramos escuchar su voz porque hoy tenemos que tomar nuevas decisiones. No hay tregua, en este camino no hay tregua. En la eternidad, pues ya le tendremos cara a cara, en la eternidad estaremos en la plenitud, eh, pero mientras estemos en este mundo hay que cada día levantarse. Así como usted cada día se levanta, trabaja, se alimenta, eh, hace sus labores, así es en la vida espiritual. Seguramente muchos el día que no trabajen, que no hagan sus deberes, pues no comerán, no producirán. Asimismo, todos los días nuestra vida espiritual debe producir. Nunca podemos bajar la guardia, porque es un retroceso. Y lastimosamente Josafat se confió, bajó la guardia, tomó una mala decisión que trajo malas consecuencias para su descendencia. Oremos, démosle gracias al Señor, que es un privilegio, Padre, poderte buscar. Eh, Hay días que es más difícil, que nos cuesta más, porque hay circunstancias, hay eh, cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro entorno. Pero aquí estamos, Señor, insistiendo, porque reconocemos que lejos de ti nada somos. Cuídanos en este día, Señor, cuida nuestros pensamientos, cuida nuestro corazón, cuídalo de malas percepciones, cuida nuestra vida de tantos peligros que tiene nuestro entorno y permítenos nunca, Señor, sucumbir ante las circunstancias que nos rodean. Fortalécenos en fe y hoy ayúdanos a tomar decisiones que, que nos acerquen a tu voluntad, por favor. Y cuídanos de decisiones deliberadas que nos apartarían de tu camino. Yo te pido, Señor, que afirmes nuestro corazón para que tema tu nombre y que guíes, Señor, nuestra vida por las sendas de la verdad y de la justicia. Muchas gracias, amado, por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.